especificación formal de el OMG. Va a estar a cargo de Hanna Octava y Miguel Echet Morales Trujillo. Espero que lo disfruten. Adelante, Hanna, Miguel. Pueden comenzar. Hola, público. Hola, les vamos a contar la última aventura de estandarización que hemos emprendido Miguel Morales como mi alumno de doctorado y yo. Entonces, vamos a empezar. La aventura se inició con una iniciativa de Software Engineering Method and Theory, una propuesta lanzada por tres grandes gurús. Uno, Ivar Jacobson, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es, entre otras cosas, el papá de casos de uso y de UML en general. Bertrand Meyer, que es el autor de Eiffel, y Richard Soleil, que es el presidente de Object Management Group. Estos señores, perdón por los ruidos, porque aquí de repente entró alguien y entonces me desconcentré, pero ya vuelvo a concentrar. Estos señores hicieron un diagnóstico a ingeniería de software diciendo que realmente tenemos muchas prácticas inmaduras, que prevalecen modas en ingeniería de software, que falta la base teórica, que hay un número de métodos distintos que la gente está utilizando que no facilita ni en la educación ni capacitación, ni luego en colaboración entre organizaciones diferentes, y que de muchos métodos que se publican por todos lados, realmente falta la validación de su bondad experimental creíble. Y lo que también muchos de ustedes saben, que hay una gran división entre lo que en la práctica hace la industria y lo que hacemos los académicos en la investigación. Entonces, ellos lanzaron a la comunidad y de los practicantes y de los investigadores una propuesta de refundar a la ingeniería de software, buscando una teoría sólida, principios probados y las mejores prácticas. Esta iniciativa, que al principio se desarrolló con foros de workshops en diferentes lugares del mundo, luego se trasladó a Object Management Group en 2011 para darle cierta formalidad y posibilidad de generar un trabajo tipo estandarización que Object Management Group está apoyando. ¿Qué es Object Management Group? A los que no lo conocen, es un organismo, un consorcio internacional de grandes empresas dedicadas a TI, principalmente grandes empresas, que se fundó en 89 y se fundó en la época cuando los lenguajes orientados a objetos estaban apenas de moda o empezando a entrar como lenguajes de programación popularmente usados, y entonces Objects en su nombre probablemente viene de esa herencia, pero realmente se está dedicando OMG a desarrollar estándares para una amplia gama de tecnologías involucradas a la industria de TI. Aquí tienen ejemplos de las empresas pequeñas, como pueden ver, que pertenecen como Hewlett Packard, Oracle, Boeing, Ericsson, entre empresas que son realmente, se dedican a la tecnología de información. Hay otras que son más bien consumidoras, grandes consumidoras de tecnología de información.
Los estándares, ejemplos de estándares que ha desarrollado Object Management Group, aquí tienen la lista, desde Corba, que fue uno de los primeros, UML, BPMN y, bueno, otros XMI, otros que, bueno, aquí tienen mencionados. Object Management Group, para dar la continuidad al proyecto de CEMAR, del que les estaba comentando, lanzó en el junio de 2011 una convocatoria, en su jerga se llama Request for Proposals, una convocatoria para proponer futuro estándar para fundamentar la creación y ejecución ágil de métodos de ingeniería de software. En esa solicitud, lo que se pedía es que la propuesta de estándar contemple la definición más precisa del concepto de métodos y prácticas, y también la definición más precisa de lo que se llama enactment de los métodos, que realmente es la ejecución en la práctica durante los proyectos de los métodos y prácticas de ingeniería de software. También se estaba pidiendo que las prácticas se pueden ir componiendo en las prácticas agrupadas, que se defina la infraestructura de prácticas, es decir, algún tipo de repositorio donde las prácticas, las comunidades o las empresas puedan resguardar para su futuro uso. Y todo esto, esa solicitud, se fue encargada con que los que serían los receptores de ese estándar, principalmente fueran los propios practicantes de ingeniería de software, es decir, los grupos de desarrollo y eventualmente ingenieros de métodos, pero principalmente enfocado en que la gente que se ensucia las manos a diario sea la usuaria principal de ese estándar. Y bueno, desde la convocatoria en junio de 2011, las fechas que se propusieron, la primera fecha fue entregar una propuesta para el 20 de febrero del año pasado. Y aquí en mi grupo de investigación, y aprovechando precisamente que Miguel Morales entró a hacer el doctorado, decidimos competir entrando en esa competencia para generar el estándar, y nuestra propuesta llamamos QualiB. Mandamos la primera versión en febrero, en marzo la presentamos ante la comunidad de Object Management Group en Reston. En agosto entregamos una versión ligeramente mejorada, y en septiembre volvimos a presentarla ante Object Management Group. Nuestro competidor, ni más ni menos, fue Ivar Jacobson con la propuesta que se llama Essence. Y entonces, a partir de septiembre, Ivar Jacobson empezó a negociar con nosotros para que para noviembre entregar ya una propuesta integrada de Essence con QualiB, que fue entregada el 12 de noviembre. En 7 de diciembre la presentamos en California, en Birmingham, y finalmente, hace unos días, el 20 de marzo, en una votación fue aprobada como primera propuesta de estándar de Object Management Group. Al final les comentaremos qué es lo que falta para que se vuelva realmente el estándar, pero ahorita le paso la palabra a Miguel, que está sentado a mi lado, y él les va a presentar qué es QualiB brevemente. Hola a todos, es un gusto
compartirles esta gran aventura que empezamos, como menciona la doctora, hace ya más de año y medio. Y bueno, yo les voy a platicar ahora sí qué es Qualibe, que fue con lo que comenzamos. Qualibe, primero, significa quali, es una palabra en náhuatl que quiere decir bueno o apropiado, y be es una palabra maya que quiere decir camino. Entonces, Qualibe podríamos interpretarlo como el buen camino para hacer algo. En particular, lo estamos enfocando al desarrollo de software. Qualibe es un conjunto de conceptos comunes que están involucrados en los proyectos de desarrollo de software y lo dividimos en dos vistas. Estas dos vistas, una es la estática, por otro lado está la operacional, pueden ser resumidas en esta imagen que observamos. Del lado izquierdo, la vista estática está compuesta por todas las descripciones, por todo el conocimiento que tienen los practicantes de ingeniería de software. En esta sección, en esta infraestructura, ellos pueden describir cómo trabajan, es decir, presentar sus maneras de trabajo, expresarlas, utilizando los conceptos comunes que se identificaron. La manera en que serán organizados estos elementos de la infraestructura fue guiada por una normativa del RFP, que era definirse prácticas que posteriormente pudieran ser compuestas en conjuntos más complejos que se llamarán métodos. Entonces, nuestra infraestructura de métodos y prácticas tiene métodos y tiene prácticas. Por otro lado, en la parte operacional, que ya involucra a los practicantes en la acción, podemos describirlo como que en nuestra organización de pronto llega un stakeholder, un interesado con ciertas necesidades, requiere de un software, un producto de software, y entonces nuestro superior o nosotros mismos decimos, ok, arranquemos el proyecto que va a estar guiado por estas necesidades de nuestro cliente, de nuestro stakeholder. Asignaremos un equipo de trabajo conformado por practicantes, y este equipo de trabajo, pues, ¿cómo va a llevar a buen puerto este proyecto? Pues instanciando sus maneras de trabajo. Estas maneras de trabajo quedamos que iban a ser métodos, que a su vez estarán compuestos por prácticas. Cuando ya el equipo de trabajo toma estas unidades de trabajo, ahora sí de acción, puede cumplir con los objetivos que tenía definidos el proyecto. Y aquí es donde aparece ese concepto que mencionó la doctora del enactment del método en el contexto de un proyecto. El objetivo de este método en particular va a ser generar un producto de software que atienda aquellas necesidades que tenían nuestros stakeholders al comienzo y bajo ciertas condiciones o restricciones. Profundizando en la vista estática, les mencionábamos que son un conjunto de conceptos que están presentes en nuestros proyectos de software, y bueno, es un diagrama de clases como lo estamos representando, un diagrama de clases de UML, donde podemos observar al método, aquí en los puntos centrales, el método, la práctica, y a su vez la práctica va a tener unos componentes para permitirnos un detallado al nivel que el practicante desee de su manera de trabajo. El método como tal tiene un propósito, una meta que debe cumplir, tiene entradas como las condiciones del proyecto, las necesidades del stakeholder, y podría ser un producto de software, pensemos en un mantenimiento. Sobre el método está el proyecto, el proyecto de software, ¿sí? Y este proyecto de software es el que utiliza ese método. Pero a nosotros el core de Qualibe está en esta estructura central de método y práctica. El método, al estar compuesto por prácticas, las prácticas pueden contener guías que nos van a describir paso a paso, por medio de actividades, cómo vamos a realizar nuestro trabajo. La práctica, al igual que el método, tiene un atributo que es su objetivo, y otra meta, puede ser medida, definiendo ciertas métricas, tiene criterios de verificación que nos permiten evaluar si el objetivo se ha cumplido, y eso como atributos. ¿Sí? La práctica le podemos colgar todavía más cosas, como son las entradas y resultados, y los inputs y results de nuestro lado derecho, acá. Y estos pueden tomar dos formas. Identificamos que podrían ser productos de trabajo, entiéndase documentos, código, o podrían ser condiciones, es decir, un evento que tiene que efectuarse
para que yo pueda arrancar mi práctica o darla por terminada, ¿sí? Que son las condiciones. Ya la guía, acá en la parte central, otra vez, la guía va a tener, va a requerir de ciertos conocimientos y habilidades que poseen nuestro equipo de trabajo, y el equipo de trabajo va a estar compuesto por los practicantes, y los practicantes están de este lado. Entonces, cuando yo logro bueno, aquí hay una variación. Si se fijan, no estamos mencionando roles, estamos mencionando al conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades que debería de tener un individuo o un conjunto de individuos para llevar a cabo cierta guía. La guía puede contener herramientas o puede definir herramientas que nos ayuden a llevarla a cabo. El detallado de esa guía tiene dos niveles más, que son, bueno, el de actividad no es opcional, o sea, las actividades son una serie de pasos, una receta, y esas actividades podrían ser detalladas aún más como tareas. Las tareas no son requeridas siempre, sí son opcionales. Bueno, a grandes rasgos, este es la vista estática de Qualibé. Les repito, son un conjunto de conceptos que son comunes en los proyectos de desarrollo de software en los que estamos involucrados. Para representar estos conceptos, pues bueno, hay varias alternativas. Una de ellos es la que acabamos de ver mediante un diagrama de clases, pero a la hora de que nosotros ya estamos en un proyecto, ya estamos en la acción, ya estamos en el enactment, queremos proveer de una representación gráfica que sea un poco más, que sea más manipulable y que nos dé, en el momento en que la observamos, la mayor información posible. Por lo tanto, propusimos una M para el método, la M roja, la P para práctica, la verde, y la J para proyecto. Bueno, la J, dado que teníamos ya ocupada la P por práctica, decidimos que era la J por project en inglés. Pero bueno, si se fijan, aquí tenemos por medio de flechas las entradas de cada una de ellas, y por medio de flechas que van saliendo los resultados que producen cada uno de estos elementos. En práctica y método son elementos genéricos, pero en el proyecto tenemos elementos bien definidos, ¿sí? Y era lo que les mencionaba en un comienzo en la figura de la vista general de Qualibé, ¿sí? Las necesidades de los stakeholders, las condiciones del proyecto, que podrían verse como restricciones, y de manera opcional un producto de software que podríamos mantener. Al final, el objetivo de o la meta de nuestro proyecto era proveer al cliente de un producto de software que satisfaciera esas necesidades, ¿sí? Por eso, en ese aspecto, en la J, sí son explícitos. Por otro lado, en la P y en la M están abiertos. Esa es la representación gráfica, pero la representación, ¿cómo yo voy a capturar, cómo voy a expresar como practicante ese conocimiento que yo tengo? La propuesta es una plantilla en donde van a basear cada uno de los conceptos. Y si se fijan, esta plantilla tiene los atributos que mencionábamos en el diagrama antepasado, ¿no? Aquí está el objetivo, ¿sí? Aquí está la entrada, ¿sí? El input, acá está el result, que bueno, es una práctica, me va a decir, tú tienes una entrada que vas a transformar por medio de actividades en un resultado. Cuando obtengas este resultado, dime qué criterios de verificación requieres que, ahora sí que verifique, que evalúe, que cumple el resultado, para que demos por concluido o por alcanzado el objetivo. La guía, y aquí se ve un poquito más pesado cada fase, porque vean, un componente de la guía es la actividad, la entrada, la salida, las tareas, los recursos, los conocimientos y habilidades y las métricas. Todos estos elementos son los componentes de una sola actividad. ¿Y qué nos va a permitir esto? Se podrá ver más complejo, pero a la larga nos va a permitir que cuando yo analice una actividad pueda indicarle claramente qué subconjunto, qué elementos de entrada necesito que ya tenía como entrada a la práctica. Y de ser el caso, qué salidas genero, que deberían de ser también otro subconjunto del resultado. Si yo necesito detallar aún más la actividad, pensemos que podemos tener guías para diferentes niveles de expertise. Si tengo mi
individuo que es junior, pues necesitará un poco de más detalle por parte de la guía. Si yo ya tengo un senior, pues tal vez basta con que lea la actividad y él ya sabe qué hacer. Por eso las tareas son opcionales. Es lo único que hace la tarea, el conjunto de tareas es incrementar el detalle de la actividad. Los recursos, ahí están involucradas las herramientas que necesito o que podría llevar a cabo. Me podrían ayudar a llevar a cabo la actividad, también son opcionales. Aquí está el subconjunto de conocimientos y habilidades que yo requiero para llevar a cabo esta actividad. Y finalmente las métricas de la práctica, este es otro subconjunto de la práctica que necesito medir o en las que necesito fijarme cuando esté realizando esta actividad y cuando la termine. Al final, bueno, puedo tener n actividades, por eso los puntos suspensivos, y pues yo juntando o haciendo una unión de los conocimientos y habilidades de la actividad 1 con los conocimientos y habilidades de la última actividad, pues ya defino qué conocimientos y habilidades requeriría yo para realizar toda la práctica, ¿sí? Bueno, y esto es una plantilla para práctica. Quedamos, bueno, a este punto ya podríamos decir que está expresada una práctica. Esto va a formar parte de esa infraestructura de métodos y prácticas que presentamos al principio. Es un repositorio como tal en el que miembros de la organización tienen acceso y pueden consultar ese conocimiento para atender las necesidades que tengan en cierto momento. Pero, ¿qué me impide, o más bien, cómo yo sé que ese conocimiento expresado es correcto, o está bien, o me va a servir? Bueno, para ello definimos unas propiedades para el método, que van a ser el conjunto de prácticas. Este conjunto de prácticas decimos nosotros que tiene que ser coherente, consistente y completo. ¿Y qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, que un conjunto de prácticas sea coherente quiere decir que si me fijo en los objetivos de cada una de las prácticas que forman parte de ese método, esos objetivos contribuyen en algo al logro de mi propósito del método. Es decir, no existe una práctica que forme parte de ese método que al ejecutarla yo diga, pues sabes que estoy en el mismo punto que estaba antes de haberla hecho. ¿Sí? Toda ejecución de las prácticas me está acercando al propósito del método. ¿Sí? Y bueno, preguntas, son libres de hacerlas en cualquier momento. Por chats. Sí, sí. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que mi método o mi conjunto de prácticas sea consistente. Y esto tiene que ver con las entradas y salidas de cada una de ellas. Intuitivamente querría decir que si yo genero una salida, un input por ejecutar una práctica, esa salida tendría que ser consumida por alguna otra práctica. O, como tal, una salida ya del método, mi producto de software terminado o alguna cosa de ese estilo. ¿Qué pasaría si mi método no fuera consistente? Es decir, que yo genero una salida que ninguna otra práctica en el método va a ocupar. Pues realmente es un esfuerzo que no trae ningún beneficio. Sí, es un desperdicio de tiempo, ¿sí? Un desperdicio de esfuerzo. Desperdicio que los lineros ahorita están promoviendo mucho. Bueno, sí. De eliminarlo. Y análogamente con las entradas, ¿sí? Una práctica que pertenezca a este método, si requiere una entrada, tendrá que ser o entrada del método, es decir, que la obtengo ya al comienzo de mi ejecución, o que alguna otra práctica la genera para que yo la pueda consumir. La tercera propiedad es la de completitud. ¿Hay una pregunta? Déjenme ver. Las actividades y sus entradas y salidas se toman del Project Plan por actividad. Podría ser, aquí estamos hablando que las entradas y salidas las vamos a dividir de acuerdo a las necesidades de cada práctica. Es decir, si yo estoy, no sé, en la práctica de especificación de requerimientos, pues una entrada podría ser el enunciado del problema del cliente o el listado de necesidades del cliente y eso podría estar registrado en el Project Plan, pero en particular la práctica es la que dirige o te da dirige la necesidad de incluir o no como entrada, lo mismo que la salida. ¿Sí? Puedo yo tener salidas que en mi método sean algo así como internas, es decir, que nunca van a ser un entregable para el cliente, que son productos intermedios, internos. Y las actividades.
Las actividades aquí son más guiadas por lo que dice el practicante, es decir, cómo él hace su trabajo, que nos cuente cómo lo hace y lo exprese llamándole a estos pasos actividades, pero no deberían de estar guiadas por el Project Plan. Ahora, al revés, más bien el Project Plan, al tener ya todas estas prácticas definidas, podría entonces tomarlas como unidades de trabajo y cronogramizarlas, ¿cuál es el término? Bueno, ya asignarlas en el tiempo, distribuirlas en el tiempo y asignárselas a algún individuo. Y bueno, no sé si respondí la pregunta. Pero bueno, la tercera propiedad es la de que sea completo, porque no me basta con que todas mis objetivos contribuyan al propósito del método, es decir, que sea coherente. No me basta con saber que todas mis entradas, mis entradas que requiero las obtengo como salidas de mis otras prácticas. Yo tengo que asegurar que cumplo totalmente el propósito, es decir, que sean suficientes todas las prácticas que están en mi conjunto para alcanzar este propósito y que además los productos de trabajo o condiciones que generan cada una de ellas también sean suficientes para cubrir con lo especificado en las necesidades de mi cliente, ¿sí? Como salida de todo el método. Entonces, el de completitud, y bueno, aquí estábamos discutiendo la doctora y yo que el nombre de completo asusta mucho a los matemáticos, y en el contexto en el que estamos nos topamos con muchos, entonces creemos que lo mejor será cambiarle el nombre a que un conjunto de prácticas sea suficiente. Ya vamos a dejar completo a un lado, pero bueno, esa es una nota curiosa. Al igual que la práctica, tenemos la plantilla del método, necesitamos expresarlo de cierta manera. Esta plantilla es mucho más simple, porque el método también va a tener su propósito, bueno, tiene su nombre, todos tienen su nombre, ¿sí? Tiene un propósito que va a ser la descripción de esa meta que buscamos alcanzar al realizarlo, al hacer el enactment, tiene entradas y tiene resultados. Muy similar hasta aquí a lo que era una práctica. Pero aquí quedamos que un método es el conjunto de prácticas, entonces vamos a tener un listado de conjuntos de prácticas y además una representación gráfica de cómo estas prácticas se relacionan entre ellas, que se vería muy similar a las diapositivas pasadas donde la M estaba envolviendo a las P's y estas P's estaban conectadas entre sí. Ese diagrama del método me puede ayudar muchísimo de manera clara a identificar cuáles son las dependencias entre ellas. Y me puede ayudar también a definir cómo las voy a repartir en el tiempo, cómo las voy a repartir entre mis recursos humanos y muchas cosas más. ¿Sí? La idea de estos tableros tiene el origen en atraer a todos aquellos que se ven, ahora sí que atraídos por las metodologías ágiles. ¿Sí? Los tableros en las metodologías ágiles son fundamentales para mantener en todo momento visible el progreso de los proyectos. Y bueno, entonces ya tenemos cómo expresarlos, ya están expresadas. Y quedamos que las íbamos a almacenar en esta infraestructura de métodos y prácticas. Y la infraestructura de métodos y prácticas entonces van a ser todo este conjunto de elementos, de maneras de trabajo que los practicantes definieron. Aquí noten la ventaja que queremos dar. Lo están definiendo los mismos miembros de la organización, las personas que en el día a día realizan esas prácticas, ese trabajo. No está viniendo nadie con un modelo de no sé cuántas miles de páginas a imponernos esa manera de trabajo. Nosotros estamos expresándola. Y ya será cuestión de los mismos miembros de la organización, de la comunidad que esté involucrado, que tenga acceso a este MPI o a esta infraestructura, el mejorarlas y en validarlas, en decidir, ¿saben qué? Esta manera de trabajo, este conjunto de métodos y prácticas nos es útil bajo este contexto. O saben que hay que mejorarlo porque en el último proyecto surgieron muchas cosas raras. Y bueno, aquí en esta lámina pues, queremos expresar esto que es un conjunto, un montón de prácticas que podrían estar sueltas, digamos, libres en la infraestructura, o ya métodos, que son el conjunto de prácticas. Un ejemplo de método podría ser un método para desarrollo de software nuevo, otro método para el mantenimiento, otro método para desarrollo de aplicaciones móviles y cosas por ese estilo.
Así es. Sí, y bueno, y fíjense, el tenerlo ya en una infraestructura, en un repositorio, pues me va a permitir controlar el acceso, me va a permitir tener una estrategia de control de versiones, puedo tener varias versiones del método dependiendo del nivel de riesgos que tenga cada uno de los proyectos. Ya estamos documentando eh, bueno, ya estamos expresando todo ese conocimiento de nuestra organización, de cómo nosotros hacemos las cosas, y pues es una gran ventaja. El reconocimiento lo estamos dando nosotros mismos, no estamos esperando a que alguien más llegue de una organización certificadora a ponernos la estrellita. Y bueno, hasta aquí digamos que es la vista estática, ¿sí? Esto no involucró que alguien estuviera efectuando o utilizando lo definido en la MPI aún, ¿sí? Pero, pues ese es el objetivo al final, que alguien lo use. Y en la vista operacional es donde ocurre este enactment. Y definimos unos diagramas de estados que nos van a permitir controlar estas ejecuciones, medir ese progreso de cada una de nuestras prácticas. El diagrama que estamos observando es el ciclo de vida de una instancia de una práctica. Es decir, alguien llegó a nuestra infraestructura, se dio cuenta después de un análisis que le servía X práctica y dijo, ¿saben qué? Yo voy a ejecutar o voy a llevar a cabo mi trabajo utilizando estos pasos que están definidos aquí. Entonces ahí es cuando se instancia la práctica. Y cuando el equipo de trabajo, que aquí la abreviación es de WT por Work Team, se le asigna una entrada a esa instancia de la práctica, es decir, mi materia prima que voy a transformar ya está ahí, entonces puedo comenzar con la ejecución de esta práctica. Cuando el equipo de trabajo estima o acuerda quién será el responsable de ejecutarla, recuerden que la estimación es opcional. Cuando yo entonces ya sé cuánto me voy a tardar o tengo de tiempo y quién es el responsable, puedo pasar al estado de ejecución. Y ya en el estado de ejecución pueden suceder varias cosas. El peor caso, o bueno, vamos por el camino feliz, estoy en ejecución, entonces en algún momento después de seguir mi guía, yo genero un resultado, genero un producto de trabajo, el cual va a tener que pasar por una verificación, en el estado en verificación, y aquí vamos a aprovechar aquello que definimos como criterios de verificación. Validemos cuál de ellos están cumpliendo. Supongamos que todos se cumplen, entonces lo verificamos como correcto y habría concluido el ciclo de vida de esta instancia de esa práctica. Ese fue el camino feliz. Volvamos en ejecución y supongamos ya generamos nuestro producto de trabajo, pero algo falló en la validación de estos criterios. Tengo que regresar a ejecución para que sea corregido y bueno, cuando vuelva a generar el resultado, volverá a pasar en verificación. Es un checklist, digámoslo así. Por otra parte, en ejecución, en algún momento puedo decidir interrumpir mi trabajo, entonces pasaría a un estado de stand-by y en algún momento podría reiniciar el trabajo y vuelvo a ejecución. Y el peor caso es que estoy en ejecución y que por alguna restricción de tiempo o de recursos humanos veo que ya es imposible llevar a cabo esta práctica, pues me voy al estado de cancelada y esa instancia concluye su vida. Tratamos de que sea lo más simple posible este ciclo de vida de cómo se comporta una práctica ya en la operación, en la parte dinámica. Eso con respecto a las prácticas, pero también tenemos a los métodos, ¿sí? Y aquí este diagrama, a diferencia del anterior, va a ser un poquito más libre, porque en el anterior la instancia de la práctica solo podría encontrarse en un estado en un momento dado, no podríamos estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero en el método podríamos tener a las prácticas moviéndose en un momento dado a distintas prácticas por distintos estados, por lo que el estado del método ya en general no podría ser expresado con uno solo de este diagrama. ¿Y a qué me refiero? Trataré de explicarlo de otra manera. Imaginemos que ya fuimos asignados a un proyecto, ya tenemos las necesidades expresadas, nos dirigimos a nuestra infraestructura de métodos y prácticas y entonces elegimos un método. Entonces el equipo de trabajo selecciona ese método. Posteriormente tendrá que adaptarlo ligeramente o como ellos decidan para adecuarse
a mi contexto, al contexto del proyecto, para llegar entonces a un estado de adaptado. El método está adaptado. Pero yo puedo asignar entradas. Si recuerdan, el método ya traía unas entradas por default que nos proveía el proyecto de software. Entonces, estas entradas tendrían que ser, ya que el método es consistente, tendrían que ser entradas de alguna de las prácticas que forman este conjunto. Y al asignarlas, entonces yo tengo al menos una práctica que puede estar en este estado, en el ready to begin. Pero ¿qué pasa con todas aquellas otras prácticas que no les he asignado estado? Pues esas se quedaron acá, ¿cierto? Siguen en el estado adaptado. Esta práctica, suponiendo que fue una que ya está en el ready to begin, pues puedo asignarla en ese mismo momento y pasaría al estado en progreso. Alguien la eligió y dijo yo la voy a hacer y voy a empezar a trabajar. Entonces aquí estoy en progreso y en progreso involucra la verificación también de las prácticas del diagrama anterior. Y este estado de Progress Snapshot, ¿sí? El del puntito azul, es el de comportamiento más curioso. Digamos que es un estado omnipresente. Porque el snapshot, el nombre es como darle una instantánea, una foto de cómo va el progreso de nuestro proyecto o de nuestro método en un instante dado. Y cuando yo tomo esa foto puedo analizar varias cosas. Puedo tomar la foto, por ejemplo, cuando se haya producido un resultado. Entonces ya generé un resultado y pues digo, me pregunto si ese resultado es lo que esperaba yo del método y si lo es, pues habría concluido, me iría terminado. ¿Sí? O puede ser que pues ya estamos en las métricas y tenemos tan poco tiempo que el proyecto se hace inviable, tomo la decisión de cancelar el proyecto. ¿Sí? O podría ser que simplemente recolecté métricas y requiero ciertos ajustes sobre el método y entonces volvería al estado de adaptado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya hasta volví al estado de adaptado. ¿Sí? Ya hice adecuaciones sobre el método. Por otra parte, supongamos que todo va bien, tomé métricas y estamos en orden, el producto que generé aún no es el producto de software que yo requería, entonces ese producto, como otra vez, esto es consistente, tendría que ser ocupado por alguna otra práctica y se lo pasaría entonces al estado ready to begin porque se le asignó alguna otra práctica. ¿Sí? Entonces el puntito rojo. Entonces, si se fijan, el comportamiento de este diagrama es un poco más libre. ¿Sí? Podríamos estar en muchos estados al mismo tiempo, pero creemos que este representa todos los estados por los que pasa un método cuando estamos ejecutando. Y ok, hablamos de adaptación. Dijimos, bueno, ¿y qué tal que el método que nos queda a la perfección? Tendríamos que hacerle algunas modificaciones. Podemos adaptar al método y definimos estas operaciones. La composición del método, es decir, toma un conjunto de prácticas y ¿saben qué? Este conjunto de prácticas van a formar el método tal. Y entonces yo las compongo y ya las envuelvo, ya las echo en este costalito que estoy llamando método. Por otro lado, yo podría decir, ¿sabes qué? Este proyecto tiene unos riesgos muy, muy altos en cierto aspecto. Necesitamos prácticas que los vigilen con mayor cuidado. Entonces vamos a sacar o tomar una práctica de ese conjunto y la vamos a sustituir, la vamos a cambiar por alguna otra de mi MPI. Por otra parte, la adaptación de prácticas. Sí, esa fue la adaptación del método. La adaptación de prácticas, tenemos 4 operaciones definidas. La más simple, entre comillas, sería la de modificación, y la modificación nos va a permitir variar o cambiar alguno de los atributos que fueron definidos en aquellas plantillas que vimos en las diapositivas iniciales. Es decir, yo sabes que ya no quiero que la actividad tal se descomponga en estas tareas. Ah, bueno, entonces modifica, pero sigue siendo mi misma práctica, y cambiará la versión. Por otra parte, yo podría decir, voy a concatenar una práctica, es decir, poner una detrás de otra, donde la condición que tenemos que cumplir es que este resultado sea compatible con esta entrada para poder conectarlos. Cuando yo termine esta práctica, que estoy marcando en azul, yo terminé, generé R1, entonces ese R1 le puede servir a mi segunda práctica como entrada y la puedo llevar a cabo. ¿Sí? Al final,
¿quiénes eran mis entradas? Eran I1, ¿y quién era mi salida? R2. Bueno, aquí está, la I1 es la entrada y la R2 es la salida. Una un poco más, que ya requiere más chiste porque ya hay que modificar la guía, sería la partición o la fusión. La partición involucra que yo tengo una práctica y quiero dividirla en unidades más pequeñas, en prácticas, en al menos 2 prácticas, y la condición sería que, bueno, la entrada de esta tendría, más bien la suma de estas 2 entradas, la unión de estas cositas, sea igual a esta azul. Y por otro lado, la unión de estos resultados, sea este resultado, ¿sí? Para que no pierda ningún tipo de información en el camino. Por otro lado, la fusión es la, digamos, la operación inversa de la partición. Aquí yo tengo 2 prácticas y lo que quiero es hacer una sola. Para llevar a cabo el tablero, el control de todo esto, definimos unos tableros que para el método y otro para las prácticas. En el tablero del método vamos a tener listadas nuestras prácticas y el progreso que sigue cada una de ellas. Si se fijan, en esta columna, en esta fila, están los estados del método, ¿cierto? Pero en la de abajo están los estados de la instancia de la práctica. ¿Sí? Entonces aquí, por medio de un tablero, moviendo las prácticas de una columna a otra, yo puedo definir el progreso de mi global, de mi método. El de la práctica, me va a tener enfocado el detalle en las actividades, donde yo puedo medir el progreso de esas actividades de manera individual, asignarle un responsable a cada una de esas actividades y hasta emitir comentarios. Y aquí es donde yo puedo ver mis métricas, si es que las hice, ¿sí? Mis estimadas y las reales. También abajo tienen pues sus estados por los cuales puede ir transcurriendo. Y bueno, hasta ahí digamos que es QualiB. Eso era QualiB hasta noviembre del año pasado, por sí solo. Después de reunirnos con Ivar Jacobson y su equipo, de discutir mucho, de negociar otro tanto, llegamos al acuerdo de fusionar nuestras propuestas. Y nos fusionamos con Essence, que es el nombre de ellos. Nosotros cariñosamente la llamamos Essence B, pero el nombre oficial es Essence. Ellos se enfocaron muchísimo en estas 2 capas, en definir un lenguaje y definir un núcleo para poder expresar métodos y prácticas de ingeniería de software. Ese lenguaje y ese núcleo fue completado, fue integrado con nuestros conceptos comunes de práctica y método. Nosotros sí llegamos a definir de manera detallada estas 2 capas de arriba, ¿sí? Las prácticas y los métodos, con ese conjunto de conceptos que les presentamos, estas plantillas para expresarlos y el comportamiento dinámico que tienen. Entonces, bueno, esta lámina la pusimos porque es la que mejor expresa cómo se integraron las 2 propuestas. El kernel y el language fue de Essence y los métodos y las prácticas fueron de QualiB. Un elemento novedoso en Essence es el concepto de las alfas. Las alfas son estos como pescaditos, bueno, es el alfa, la letra alfa, que nos van a permitir medir la salud y el progreso de nuestros proyectos. Y los dividen en 3 capas. La capa del cliente, donde el alfa entendámoslo como elementos que es importante fijarnos en ellos. Es la oportunidad que ellos llaman y los stakeholders. Por otro lado, en la solución son los requerimientos y como tal el sistema de software. Y la que a nosotros nos involucramos más es la del endeavor, el esfuerzo. Ahí tenemos el alfa de trabajo, el alfa del equipo y el alfa de la manera de trabajar. Y nosotros, utilizando los conceptos de método y práctica, podemos atacar muy bien este alfa, el de way of work. Y con la parte operacional, pues ya es el work, que es simplemente cómo yo ejecuto, cómo llevo a cabo ese way of work. Esos 2 alfas son los principales, y entonces nuestro aporte, además de todo esto que les mencioné, es una extensión donde nosotros les decimos, ok, para guiar la elaboración de estos alfas, de esta manera de trabajo y de este work, te proponemos los practice authoring y el method authoring, que es simplemente la expresión de prácticas y métodos, que van a pasar por estados que yo identifico, mi manera de trabajo, yo la puedo expresar utilizando la plantilla,
yo la puedo llegar a un acuerdo con mi comunidad, con mi equipo de trabajo, y cuando lleguemos a un acuerdo podremos utilizarla. Cuando estemos utilizándola nos daremos cuenta de que necesita optimización en algunos aspectos, y cuando ya esto está en una optimización continua podemos decir que está consolidada. Si se fijan, es muy similar con método Othering. La diferencia aquí es que ya identifiqué qué prácticas van a ser parte de él, cómo voy a integrarlas, y el well form es el estado donde evalúo las propiedades que vimos, las de coherencia, consistencia y suficiencia. Después puedo utilizarlo, puedo optimizarlo y finalmente podría consolidarlo. Estos diagramas de estados van a guiar esas dos alfa, bueno, el alfa de way of working en particular, de Essence. Y bueno, eso es en resumen hasta ahora. Y bueno, les cedo la... Bueno, yo me he hecho esta parte. Bueno, ¿qué sigue? Como les mencionó la doctora, el 20 de marzo pasado, hace 2 semanas, se hizo la votación. Por un aplastante 87% se aprobó que SSB se convirtiera en estándar de OMG, lo cual fue sugerida como para adoptarse y pasó a comités de mayor nivel allá en OMG, y el 21 de abril está abierta la votación para que se libere, más bien ya esa votación pasó, ya está cerrada la votación, y el 21 de abril se liberará de manera pública la versión beta de este estándar, de Essence con QualiB. ¿Por qué se va a liberar tan pronto? Bueno, porque queremos que la comunidad, que los que van a ser beneficiados por estos estándares o por los esfuerzos de OMG, nos digan qué les parece. Queremos retroalimentación de los usuarios. El 18 de junio vamos a la Finalization Task Force, que es esta fuerza de tarea, va a analizar toda esta retroalimentación que va a ir llegando. Esta FTF formamos parte como Universidad Nacional. Si la Universidad Nacional es miembro platform, por eso tuvimos derecho a voto, por eso tuvimos derecho a participar con una propuesta, y también formamos parte de esta finalización, de estas fuerzas de tarea de finalización. Los cierres de recepción de comentarios es el 9 de diciembre de este año, y para el 28 de marzo ya se liberará, digamos, la versión 1.0 de Essence con QualiB. Ya esa versión no va a estar tan abierta, más bien ya no va a estar abierta a una fuerza de tarea que esté atendiendo comentarios de los usuarios. Entonces, pero bueno, a partir de ese es el camino que falta por recorrer. Y bueno, La última. La siguiente. Bueno, entonces ya vieron en qué aventura nos metimos. Desgraciadamente esa aventura no acaba. Todavía tenemos por lo menos un año que tenemos que estar detrás de ella para que se convierta en estándar en versión 1.0. Y entonces mis últimas solicitudes son: necesitamos apoyo económico, porque en agosto tenemos que renovar la membresía Platform, que cuesta $5.500, y la anterior simplemente juntamos con apoyo de varias organizaciones y Software Guru en particular. Pero a todos los que nos escucharon y se quedaron prendidos, por favor, aquí tienen Qualicans, cómo ser patrocinador, y en el sitio Qualicans tienen toda la información sobre QualiB, y pueden bajar las versiones nuestras que teníamos anteriormente. Sí, ahí pueden encontrar también más detallado toda la aventura que hemos vivido, reunión por reunión, y resultados parciales que teníamos. Bueno, entonces ahorita pasamos pero déjala de Qualicans, por favor. Okay. Y pasamos a sesión de preguntas, a ver si hay... A ver, Rolando nos pregunta, no nos pregunta, es comentario. Práctico para el levantamiento de requerimientos y la generación de un WS. En efecto, sí, los elementos del WS podrían ser las prácticas como tal. Las prácticas de un método, si tú tienes un proyecto que requiere de un método que ya tienes definido en tu organización, tomas ese método y sus prácticas son tu WS. José León, conocido de nuestro taller, ¿verdad, José?
¿Cuál será el nombre oficial? El nombre oficial de la especificación es Essence, Kernel and Language for Software Engineering Methods. Entonces es núcleo y lenguaje para métodos de ingeniería de software. Ese es el nombre oficial ante OMG. Y QualiB quedó como un anexo, con nombre de QualiB y reconocimiento de nuestra participación. Sí, sí. Bueno, además, ¿no? De todos los agregados y integración en la parte normativa de la especificación, tenemos el anexo donde está QualiB completo en la especificación. Juan nos pregunta, ¿cómo puedes implementar esto con una práctica de mejora incremental del software? Bueno, aquí, cuando tú construyes tu método, tú defines cómo vas a interconectar estas prácticas. Entonces, si quieres que sea incremental, podrías conectar las salidas del primer conjunto de prácticas como entradas del segundo conjunto de prácticas. Y aquí no hay problema en que tengas dos instancias de la misma práctica. ¿Sí? Que tengas dos instancias para definición de la arquitectura del software en un conjunto y que tengas la misma práctica instanciada en el segundo conjunto. ¿Sí? De esa manera podrías lograr un desarrollo incremental modelado con QualiB. Y bueno, Moisés, ¿cómo relacionarían este estándar con modelos de procesos como 29110 o CMMI, opuestos, complementarios? Bueno, más bien QualiB, en nuestra parte que hicimos, es útil para captura de procesos, es decir, captura de procesos y coherencia de las prácticas que conforman. Por cierto, les quiero comentar que usamos la palabra método porque así pidió la convocatoria, pero igual pueden usar como equivalente método y proceso como equivalente. Y los CMMI, Microsoft 29110 son como ya propuestas, ejemplos de lo que hay que hacer. Aquí damos más bien plantillas para que la gente capture lo que está haciendo y haga una mejora de sus propias prácticas bottom-up en vez de top-down, que es imposición de modelos existentes. Pero los dos son, que digamos, útiles. Sí, y en la especificación, bueno, en QualiB tenemos como ejemplo la 29110 modelada mediante métodos y prácticas, perdón. Luego, Alejandro, de Tecnológico Superior de San Luis Potosí, ¿podríamos participar como grupo piloto para pruebas? Claro que sí. Adelante. Claro, escriben, sí. Ahorita cambia a nuestros contactos, escriben por favor los que quieren sufrir con QualiB, nos escriban a Miguel o a mí y lo organizamos. Moisés, una vez liberada la versión oficial, ¿tendrá costo? No, hasta donde sabemos, las especificaciones de OMG no tienen ningún costo. Y bueno, nosotros podemos distribuir QualiB libremente. QualiB no en la última versión integrada con Essence, está gratuita en la página de QualiCANS. Y bueno, y cuando se publique Essence con QualiB, en abril próximo también la vamos a poder distribuir gratuitamente. José León, ¿y ahora qué pasará con Microsoft? Microsoft tiene que, justo estoy haciendo una solicitud a la Secretaría de Economía que definamos una nueva etapa de transición entre lo que estaba, Microsoft anterior y las nuevas propuestas para que tengamos una forma de transitar aprovechando todo lo que tenía Microsoft y las empresas que lo implementaron, porque ya tienen ciertas prácticas que pueden utilizar y pueden seguir mejorando. Y Francisco, en relación a cómo ser patrocinador, ¿cómo puedo realizar un donativo en especie? ¿Se requiere algún
ningún aporte mínimo en cuanto a lo económico? No, aceptamos hasta mouse pads y todo. No, la verdad necesitamos juntar dinero y en especie más para los viajes que se necesita realizar para atender las reuniones. Entonces alguien nos puede comprar boletos de avión o pagar el hotel o la inscripción. Sí, en Qualicans está de todas formas en cómo ser patrocinador, algunas alternativas. Y Goffredo dice algo así como un metamodelo. Podría ser Qualibe visto como un metamodelo. Sí, la respuesta es sí, Qualibe podría ser visto como un metamodelo para expresar las formas de trabajo de los practicantes en ingeniería de software. ¿Alguna otra? Ernesto, ¿han considerado alguna extensión que sea más específica? Por ejemplo, un modelo para métricas según la filosofía Qualibe. No, por ahora no hemos pensado en alguna extensión ya sobre Qualibe. La verdad, este año y medio hemos estado trabajando durísimo en cuanto al contexto de OMG y Qualibe y Essence. Pero bueno, lo tomaremos en cuenta. Proyectos de investigación para nuevos doctorandos. Y ok, gracias Moisés. Ok, listo. Bueno, pues Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos su paciencia, les agradecemos que se quedaron sin comer, y nosotros también, pero bueno, ahorita ya lo vamos a disfrutar, y entonces, hasta la próxima. muchas gracias a todos.